Si crees que las guerras se deciden por la estrategia, espera ver con qué frecuencia se deciden por el pánico, el ego y un error increíblemente tonto. Hoy 33 grandes tontos que dieron forma a la historia moderna con errores militares. Veremos el shock de Pearl Harbor, luego el puente de Arnhem que nunca resistió. Y quédate para la última historia, porque el final es una locura. Pero primero, la mayor apuesta de Hitler comienza en la frontera soviética. Hitler invadió la Unión Soviética y selló el destino de Alemania. En invierno, los tanques alemanes se congelaron en las afueras de Moscú y el impulso se desvaneció. En junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja contra la URSS de Stalin. Se esperaba un colapso rápido, pero la profundidad soviética se tragó ejércitos enteros. Las columnas alemanas pasaron rápidamente por Minsk y Smolensk, siguiendo mapas en lugar de la realidad. En Kiev, un cerco gigantesco parecía brillante, pero las semanas transcurrieron. Luego llegó el barro del otoño, convirtiendo las carreteras en pegamento bajo el paso interminable de camiones. Nuevas divisiones siberianas, advertidas por Richard Sorge, contraatacaron cerca de Moscú. La guerra se convirtió en una competencia fabril agotadora que Alemania estaba preparada para perder. El atajo de Hitler creó una pesadilla de dos frentes sin salida fácil. Hitler declaró la guerra a Estados Unidos después de Pearl Harbor. 4 días después de Pearl Harbor, Alemania buscó una pelea que no necesitaba. El 11 de diciembre de 1941, Adolf Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos. Esperaba que Japón distrajera a Washington y le diera tiempo a Berlín en Europa. En cambio, Franklin Roosevelt obtuvo un camino político limpio hacia la guerra de Hitler. Los submarinos alemanes atacaron a lo largo de la costa estadounidense durante la Segunda Época Feliz. Pero los astilleros y convoyes estadounidenses crecieron rápidamente, como un interruptor industrial. Pronto, las tropas y los suministros estadounidenses llegaron a Gran Bretaña, al norte de África y luego a Francia. Incluso Churchill parecía aliviado porque la alianza se había vuelto verdaderamente global. El discurso de Hitler sonaba confiado, pero abrió una puerta que no podía cerrar. Napoleón marchó sobre Moscú y quemó su gran ejército. Napoleón llegó a Moscú y vio cómo la victoria se convertía en una ciudad fantasma. En 1812, dirigió la Grande Armée hacia las profundidades de Rusia en persecución del zar Alejandro. Después de la brutal lucha de Borodino, los rusos se retiraron, negándose a una rendición limpia. Moscú no fue defendida como una fortaleza, fue vaciada y luego quemada. Napoleón esperó ofertas de paz que nunca llegaron, contando los días como monedas. El invierno y el hambre atacaron primero, mucho antes de que los cosacos terminaran el trabajo. La retirada convirtió los caminos en cementerios, con hombres congelados y carros destrozados. Cruzar el río Beresina se convirtió en una huida desesperada bajo presión constante. Su leyenda sobrevivió, pero su ejército nunca regresó realmente de Rusia. 4. Japón atacó Pearl Harbor y unió la maquinaria de guerra de Estados Unidos. Un amanecer en Hawái convirtió el aislamiento estadounidense en una movilización total. El 7 de diciembre de 1941, aviones portaaviones japoneses atacaron Pearl Harbor sin previo aviso. El almirante Soroku Yamamoto apostó por el shock, esperando que Estados Unidos negociara rápidamente. Los acorazados ardían, como el BBSS Arizona, mientras los marineros luchaban contra los incendios de petróleo y el humo. Sin embargo, los portaaviones estadounidenses no estaban allí, guardando silenciosamente futuras batallas. Japón no dañó los tanques de combustible, ni reparó los muelles, cosas que luego tuvieron mayor importancia. En cuestión de días, Washington se unificó, las fábricas rugieron, y las filas para reclutar se extendieron. Meses después llegó el Midway y la ventaja de Japón en materia de portaaviones desapareció repentinamente. Pearl Harbor dolió mucho, pero también despertó a un gigante para siempre.
5. El Kaiser Guillermo eligió la guerra submarina sin restricciones y la introdujo en Estados Unidos. La apuesta submarina de Alemania convirtió una guerra europea en una guerra global. A principios de 1917, los líderes del Kaiser Guillermo reanudaron la guerra submarina sin restricciones. Creían que Gran Bretaña moriría de hambre antes de que Estados Unidos pudiera intervenir significativamente. Los barcos fueron hundidos sin previo aviso, incluidos buques neutrales que cruzaban las rutas del Atlántico. El telegrama Zimmermann empeoró las cosas, poniendo a México en una posición ventajosa frente a Estados Unidos. Woodrow Wilson, otrora cauteloso, pidió al Congreso la guerra con lenguaje moral. Las tropas estadounidenses llegaron más tarde, pero el dinero y los suministros estadounidenses se trasladaron de inmediato. Los convoyes, las cargas de profundidad y mejores tácticas estrangularon lentamente la campaña de los submarinos. Alemania ganó miedo a corto plazo, y luego ganó un nuevo y poderoso enemigo. 6. Austria-Hungría lanzó el ultimátum que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Un solo documento en Viena ayudó a detonar todo el continente. Después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, en junio de 1914, Austria-Hungría culpó a Serbia y redactó un ultimátum que debía ser rechazado. El respaldo alemán, el cheque en blanco, endureció la determinación de Viena de no llegar a un acuerdo. Serbia aceptó la mayoría de las demandas, pero se opuso a que los investigadores operaran dentro del país. De todos modos, Viena declaró la guerra y las alianzas se pusieron en marcha como trampas. Rusia se movilizó contra Serbia. Alemania se movilizó contra Rusia y Francia. En cuestión de semanas, Europa avanzaba, y el plan Schlieffen avanzaba hacia el oeste. El ultimátum no fue solo presión, fue una mecha sin pausa. 7. El zar Nicolás II entró en la Primera Guerra Mundial sin estar preparado. Rusia se unió rápidamente a la guerra, pero luego sangró más rápido de lo que podía aprender. En 1914, el zar Nicolás II aprobó la movilización a pesar de la debilidad de la industria y los ferrocarriles. Los ejércitos rusos invadieron Prusia Oriental tempranamente, con la esperanza de aliviar la presión sobre Francia. En Tannenberg, los generales Hindenburg y Ludendorff atraparon al segundo ejército de Samsonov. Los mensajes de radio se enviaron sin cifrar, básicamente entregándoles a los alemanes el plan ruso. Nicolás más tarde tomó el mando personal, vinculando a la monarquía a cada derrota. La escasez de suministros hizo que los rifles llegaran tarde y a veces fueran compartidos entre los soldados. La ira en el frente interno aumentó, alimentando huelgas, motines y políticas revolucionarias en 1917. Su decisión no fue un error, fue pisar hielo que se estaba derrumbando. 8. Stalin ignoró las advertencias de invasión antes del ataque de Barbarroja. El ataque se produjo de todos modos y los primeros días fueron catastróficos para Moscú. En 1941, Joseph Stalin recibió advertencias de espías, diplomáticos e incluso desertores. Richard Sorge en Tokio dio señales de que el asunto era oportuno, pero Stalin sospechó de una manipulación británica. Las fuerzas soviéticas permanecieron en posiciones vulnerables, con los aviones alineados como objetivos. Cuando Alemania atacó, aeródromos enteros quedaron destruidos antes de que los pilotos pudieran siquiera despegar. Los comandantes del frente dudaron, temiendo más la ira de Stalin que a los panzer alemanes. Los cercos en Minsk y Smolensk devoraron unidades antes de que comenzaran las retiradas organizadas. Solo más tarde Stalin aflojó el control y permitió que los generales lucharan de forma realista. Su desconfianza no detuvo la invasión, solo magnificó el desastre inicial. 9. Francia confió en la línea Maginot y dejó las Ardenas abiertas. Francia construyó una confianza concreta, y luego perdió la guerra en el bosque. Entre guerras, los planificadores franceses invirtieron fuertemente en las fortificaciones de la línea Maginot. Se esperaba una repetición de 1914, con Alemania chocando directamente contra fuertes defensas. Pero en mayo de 1940,
los blindados alemanes avanzaron a través de las Ardenas, consideradas intransitables. En Sedan, los cruces del Mosa rompieron el frente francés como si fuera cristal. Las columnas Panzer avanzaron hacia el Canal de la Mancha, cortando el paso a los ejércitos aliados en Bélgica. La evacuación de Dunkerque salvó soldados, pero la posición estratégica de Francia se derrumbó. París cayó semanas después, más rápido de lo que casi todos creían posible. La línea Maginot se mantuvo en pie, pero la guerra la rodeó. Gran Bretaña perdió Singapur en una semana de shock. Y Mirola para del Este, cayó tan rápido que aturdió al imperio. En febrero de 1942, las fuerzas japonesas atacaron Singapur después de arrasar Malasia. El general Tomoyuki Yamashita avanzó agresivamente, incluso con escasez de suministros. Las defensas británicas esperaban un ataque marítimo, pero el golpe principal llegó por tierra. Las unidades australianas e indias lucharon duramente, pero la superioridad aérea pertenecía a Japón. Las tropas japonesas cruzaron el estrecho de Johor y avanzaron hacia los embalses y las carreteras de la ciudad. El teniente general Arthur Percival se rindió, y después fue capturado un gran número de hombres. Winston Churchill lo llamó el peor desastre de Gran Bretaña, y no exageraba. Singapur demostró que el viejo prestigio no significaba nada sin preparación y aviones. Mussolini invadió Grecia y agotó las fuerzas del Eje. Italia intentó una victoria rápida y en lugar de ello pidió ayuda a Alemania. En octubre de 1940, Benito Mussolini ordenó una invasión de Grecia desde Albania. Quería la gloria sin decírselo a Adolf Hitler, persiguiendo titulares ciego. Los griegos contraatacaron con fiereza, empujando a los italianos a humillantes retiradas. Las montañas invernales, los malos caminos y la deficiente logística convirtieron las ofensivas en una miseria. Mussolini siguió introduciendo divisiones, como monedas en una máquina rota. Hitler finalmente intervino en 1941, arrastrando a Alemania a la campaña de los Balcanes. Esa operación retrasó los preparativos de Barbarroja, apretando el calendario antes del invierno. La aventura paralela de Mussolini consumió fuerzas cuando el Eje las necesitaba cada hora. El Imperio Otomano se unió a la Primera Guerra Mundial y se desintegró. Una lección de alianza arrastró a un imperio envejecido a una guerra a la que no podía sobrevivir. A finales de 1914, el Imperio Otomano se alineó con Alemania y Austria-Hungría. Los barcos alemanes Goeben y Breslau ayudaron a acercar Estambul a la guerra. Los combates estallaron en Galípoli, en Mesopotamia, y al otro lado de las montañas del Cáucaso. Las fuerzas británicas marcharon hacia Bagdad, mientras las tropas otomanas luchaban por conseguir suministros. La política de la revuelta árabe y las pérdidas en el campo de batalla agrietaron el control imperial desde dentro. En 1918, la derrota trajo consigo el armisticio, las ocupaciones y la disolución del imperio. De los escombros surgieron nuevas fronteras, mandatos y movimientos nacionalistas. Los otomanos no solo perdieron batallas, perdieron el mapa mismo. Alemania envió a Lenin de regreso a Rusia y desató la revolución. Alemania intentó debilitar a Rusia y luego creó un problema mucho mayor. En 1917, funcionarios alemanes facilitaron el viaje entreensellado de Vladimir Lenin a Petrogrado. Esperaban que la agitación bolchevique sacara rápidamente a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Lenin llegó con consignas, disciplina y un plan para tomar el poder. En octubre de 1917, los bolcheviques derrocaron al gobierno provisional en Petrogrado. Rusia salió de la guerra con el Tratado de Brest-Litovsk, sorprendiendo a los aliados. Pero estalló una guerra civil, y el Estado soviético se endureció a través de la violencia y la escasez. Alemania ganó brevemente un respiro, pero luego se enfrentó a una superpotencia revolucionaria. Aquel viaje en tren parecía táctico, pero cambió el siglo XX. El desembarco de Galípoli se convirtió en un costoso punto muerto. Un atajo audaz para eliminar a los otomanos,
se convirtió en una brutal trampa en la ladera. En 1915, los líderes aliados intentaron forzar la llegada de los Dardanelos a Rusia por mar. Los desembarcos impactaron contra escarpados acantilados de Galípoli, donde los defensores otomanos mantenían sólidas trincheras. Mustafa Kemal reunió a las tropas y les dijo que mantuvieran su posición a toda costa. Los mapas deficientes y la confusión dividen las fuerzas, dejando las cabezas de playa atrapadas bajo fuego constante. El calor, las moscas y las enfermedades debilitaban las unidades tanto como las balas. Pasaron meses con poco movimiento, solo ataques, contraataques y excavaciones agotadoras. Finalmente, los aliados evacuaron la zona, una de las pocas partes limpias de la campaña. Galípoli se convirtió en una leyenda en Australia y Turquía, forjada a partir de un terrible error de cálculo. Quince. La operación Market Garden llegó demasiado lejos. El plan prometía un fin rápido a la guerra, pero luego se estancó en el caos. En septiembre de 1944, Montgomery lanzó la operación Market Garden en los Países Bajos. Las tropas aerotransportadas tomarían los puentes, mientras los blindados británicos avanzarían por un camino estrecho. En Arnhem, el último puente resultó el más difícil, con unidades de las SS inesperadamente cerca. Los paracaidistas británicos bajo el mando de John Frost mantuvieron sus posiciones, pero el relevo llegó demasiado lentamente. La única carretera que quedaba se convirtió en un atasco de tráfico debido a la artillería y las emboscadas alemanas. Los fallos de radio y las entregas dispersas hicieron que la coordinación pareciera como gritar en la niebla. Después de días, los supervivientes se retiraron y el Rin permaneció sin cruzar durante meses. Market Garden parecía una apuesta atrevida, pero la realidad castigó cualquier suposición optimista. 16. La ofensiva del Somme prometía un gran avance y provocó un desastre. El primer día, cayeron miles y el frente apenas se movió. En julio de 1916, Gran Bretaña y Francia atacaron a lo largo del río Somme en Francia. Se suponía que semanas de bombardeo cortarían los alambres y destruirían las trincheras alemanas. En cambio, muchos refugios alemanes sobrevivieron y las ametralladoras permanecieron terriblemente intactas. Los soldados británicos avanzaron en filas, creyendo que el bombardeo había sido suficiente. El campo de batalla se convirtió en cráteres, humo y barro, tragándose hombres y planes. Los tanques aparecieron más tarde, nuevos y poco fiables, ofreciendo esperanza pero no salvación. Meses de lucha permitieron obtener resultados limitados, pero con un coste humano enorme. El Somme se convirtió en sinónimo de matanza industrial, no de brillantez táctica. 17. El general Haig repitió ataques frontales a pesar de las ametralladoras. Los comandantes seguían ordenando pasar a la cima, y los hombres seguían pagando. El mariscal de campo Douglas Haig creía que la presión y el desgaste acabarían por quebrar a Alemania. Impulsó grandes ofensivas como la de Passchendaele, incluso cuando las condiciones se volvían monstruosas. En Ypres, en 1917, la lluvia creó un pantano que se tragó caballos y armas. Los ataques de infantería se encontraron con fuego cruzado de ametralladoras y luego se detuvieron en el barro profundo. El cuartel general de Haig se mantuvo optimista, leyendo mapas en lugar de escuchar las trincheras. Las ganancias se midieron en yardas, mientras las estaciones médicas se desbordaban detrás de las líneas. Las fuerzas del Imperio Británico, incluidas canadienses y australianas, soportaron repetidos ataques. La estrategia de Haig no fue solo estupidez, fue fe en una fórmula equivocada. 18. La derrota de Rusia en Tsushima en 1905 destrozó una flota de la noche a la mañana. Una flota navegó al otro lado del mundo y luego desapareció en 2 días. En 1905, la flota del Báltico de Rusia se enfrentó a la armada japonesa en la batalla de Tsushima. El almirante Zinovira Rozhestensky llegó exhausto, mal entrenado y con la moral baja. El almirante Togo Heihachiro cruzó la Trusa, concentrando el fuego con precisión. La artillería y la velocidad japonesas destrozaron a los barcos rusos en el estrecho de Tsushima.
Algunas tripulaciones rusas dispararon salvajemente, y otras se rindieron después de que se extendiera el caos. Solo un puñado escapó a Vladivostok, mientras que muchos barcos se hundieron o se quemaron. La derrota sacudió la política rusa y alimentó la revolución de 1905 en el país. Sujima demostró que la guerra moderna castiga los viajes largos y los sistemas de mando obsoletos. 19. La carga de la Brigada Ligera malinterpretó las órdenes en Crimea. Una leyenda poética comenzó como un malentendido mortal en un campo de batalla. En 1854, en Balaclava, la caballería británica recibió una orden transmitida por confusión. El mensaje de Lord Raglan fue distorsionado por Lord Lucan y Lord Cardigan. La brigada ligera cargó directamente hacia un valle bordeado de cañones rusos. No estaban apuntando al objetivo previsto, estaban chocando contra la artillería. Los aliados franceses observaron atónitos cómo los caballos y los hombres caían en oleadas. Algunos llegaron a las baterías, y luego tuvieron que retirarse a través del mismo corredor de fuego. La valentía fue real, pero la cadena de comunicación se rompió desastrosamente. Se hizo famoso, pero la fama no devuelve a los jinetes perdidos por palabras malinterpretadas. 20. La carga de Pickett se dirigió directamente hacia los cañones de la Unión. En cuestión de minutos, un gran asalto se convirtió en un campo de brigadas destrozadas. El 3 de julio de 1863, Robert E. Lee ordenó un ataque frontal en Gettysburg. La división de George Pickett se unió a otras y marchó a través de terreno abierto hacia Cemetery Ridge. La artillería de la Unión, bajo el mando de Henry Hunt, esperó y luego abrió fuego con un ritmo devastador. Las líneas confederadas siguieron avanzando, porque retroceder era como admitir la derrota. Algunos llegaron al muro de piedra, un momento después llamado a la marca de agua alta. Luego, las descargas de mosquetes y los contraataques obligaron a los supervivientes a retroceder en pánico. Ye cabalgó entre ellos, aceptando la culpa, mientras las esperanzas de su ejército se derrumbaban. Pickett dijo más tarde que no podía, porque los yanquis demasiado poder de fuego. 21. Lee invadió el norte, y perdió en Gettysburg. Lee buscó una victoria audaz en Pensilvania, y se encontró con un rival brutal. En el verano de 1863, Robert E. Lee marchó con el ejército del norte de Virginia hacia el norte. Esperaba aliviar a Virginia, alimentar a sus hombres y presionar la política del norte. Las escaramuzas en los alrededores de Gettysburg se convirtieron inesperadamente en una batalla de gigantes que duró 3 días. Las fuerzas de la Unión bajo el mando de George Meade ocuparon un territorio fuerte, especialmente en Cemetery Hill y Ridge. Los confederados atacaron en múltiples frentes, desde Little Round Top hasta el centro. Al principio, a Lee le faltaba ojo para la caballería, ya que Howe y Stewart estaba en otro lugar. Después de la derrota, la retirada a Virginia fue tensa, con ríos crecidos y persecuciones. Gettysburg no puso fin a la guerra, pero acabó con la mejor oportunidad de Lee. 22. McClellan actuó con demasiada lentitud tras descubrir los planes de Lee. La Unión tenía en sus manos un documento milagroso, pero luego dejó pasar el momento. En septiembre de 1862, los soldados de la Unión encontraron la Orden Especial 191 de Lee cerca de Frederick, Maryland. George B. McClellan, de repente conoció las posiciones confederadas, como si tuviera en la mano el mapa del enemigo. Sin embargo, se movió con cautela, temiendo trampas y sobreestimando nuevamente la fuerza de Lee. Ese retraso permitió a Lee concentrarse cerca de Sharpsburg y preparar el terreno para la batalla de Antietam. Los combates se volvieron feroces a lo largo de Cornfield, Bloody Lane y Burnside Bridge. La Unión obtuvo una ventaja táctica, pero no logró destruir el ejército de Lee. Más tarde, Lincoln perdió la paciencia y vio precaución donde la urgencia exigía velocidad. McClellan tenía las llaves, pero se negó a girarlas rápidamente. 23. Custer dividió sus fuerzas y perdió en Little Bighorn. Una carga de caballería confiada terminó en silencio en una ladera de Montana. En junio de 1876, George Armstrong Custer
Persiguió a los Lakota y Cheyenne cerca de Little Bighorn. Dividió la 7ª Caballería en batallones separados, esperando un campamento más pequeño. En cambio, se enfrentó a una enorme reunión encabezada por líderes como Toro Sentado y Caballo Loco. Custer atacó rápido, pero sus unidades separadas no pudieron apoyarse entre sí a tiempo. Los guerreros llegaron desde múltiples direcciones, utilizando el terreno y los números con brutal eficiencia. Custer y su mando inmediato fueron aniquilados. Más tarde se los llamó la última batalla de Custer. Otros destacamentos sobrevivieron manteniendo posiciones defensivas hasta que llegó el relevo. El shock transformó la política estadounidense y endureció el conflicto en las llanuras. 24. El almirante Halsey persiguió un señuelo y dejó a Leyte expuesto. En el Golfo de Leyte, una señal perdida casi convirtió la victoria en catástrofe. En octubre de 1944, el almirante William Halsey persiguió a los portaaviones señuelo japoneses hacia el norte. La fuerza del almirante Hisaburo Osawa existía principalmente para atraer a los acorazados estadounidenses. Halsey mordió el anzuelo, dejando el estrecho de San Bernardino peligrosamente descubierto. Los barcos del vicealmirante Takeo Kurita se abrieron paso, amenazando a los portaaviones de escolta estadounidenses frente a Samar. Pequeños destructores estadounidenses cargaron heroicamente, disparando torpedos contra enormes cruceros y acorazados. La confusión, el humo y la audacia ayudaron a convencer a Kurita a retirarse inesperadamente. Solo más tarde los comandantes se dieron cuenta de lo cerca que estuvo la flota invasora del desastre. Halsey ganó la campaña, pero su persecución creó una brecha aterradora. 25. MacArthur subestimó a China e intensificó la guerra de Corea. Una marcha hacia la frontera se convirtió en una repentina carrera hacia el sur. A finales de 1950, el general Douglas MacArthur avanzó hacia el río Yalu en Corea. Creía que China no intervendría, a pesar de las advertencias de Pekín y los informes de inteligencia. Luego, los voluntarios del pueblo chinos atacaron en oleadas, moviéndose de noche a través de las montañas. Las unidades de las Naciones Unidas fueron sorprendidas, se vieron dispersas y obligadas a retirarse en seco. Los combates en el embalse de Chosin se hicieron legendarios, y los marines escaparon bajo presión. Seúl cambió de manos nuevamente, y la guerra pasó de los sueños de victoria al estancamiento. MacArthur discutió públicamente, y Harry Truman finalmente lo destituyó del mando. Subestimar a China convirtió una guerra limitada en una guerra larga y costosa. 26. La invasión de Bahía de Cochinos resultó contraproducente y fortaleció a Castro. Una invasión secreta destinada a derrocar a Castro lo hizo parecer inquebrantable. En abril de 1961, exiliados cubanos de la Brigada 2606, apoyados por la CIA, desembarcaron en Bahía de Cochinos. El plan suponía que los lugareños se levantarían y las fuerzas de Castro se desmoronarían rápidamente. Pero la seguridad cubana aplastó las redes y el levantamiento esperado nunca se materializó. El apoyo aéreo era limitado y la zona de aterrizaje se convirtió en una trampa bajo fuego. Fidel Castro recorrió personalmente el frente, convirtiendo la defensa en un triunfo televisado. La mayoría de los invasores fueron capturados, y las negociaciones posteriores consistieron en intercambiar prisioneros por suministros. John F. Kennedy parecía inexperto, y la confianza soviética en Cuba creció. El fiasco no eliminó a Castro, lo condenó aún más al poder. 27. La estrategia estadounidense de recuento de muertos en Vietnam interpretó mal la guerra. En Vietnam, el marcador decía ganador, mientras la realidad decía lo contrario. Los comandantes estadounidenses a menudo medían el progreso según el número de cadáveres enemigos y las tasas de muertes. Ese enfoque impulsó las misiones de búsqueda y destrucción, buscando el contacto en lugar de mantener a las comunidades. El Vietcong y los norvietnamitas podrían recuperar las pérdidas más rápido de lo esperado. Las aldeas se vieron presionadas, la confianza se erosionó, y los civiles a veces vieron a los estadounidenses como agentes temporales. Las estadísticas aumentaron, pero la legitimidad política y la seguridad local siguieron desapareciendo.
Mientras tanto, las guerrillas elegían cuándo luchar y luego se dispersaban dentro del terreno. Washington escuchó informes optimistas, mientras que los televisores mostraban una historia diferente cada noche. Contar cuerpos no podía contar la fuerza de voluntad, que era el centro oculto de la guerra. 28. Argentina invadió las Malvinas y juzgó mal a Gran Bretaña. Una corta guerra patriótica se convirtió en una fría y castigadora lección de distancia. En abril de 1982, la Junta Argentina dirigida por Leopoldo Galtieri tomó las Islas Malvinas. Esperaban que Gran Bretaña protestara y luego negociara, porque las islas parecían lejanas. Margaret Thatcher envió un grupo de trabajo al sur, convirtiendo el Atlántico en un campo de batalla. El crucero Ara General Belgrano se hundió, y las consecuencias aumentaron drásticamente. Las tropas británicas desembarcaron en San Carlos, y luego marcharon a través de la turba y el viento. Los ataques aéreos fueron intensos, con misiles Exocet y ataques a baja altura que aterrorizaban a los barcos. Después de luchar en Goose Green y alrededor de Puerto Stanley, Argentina se rindió. La invasión resultó contraproducente desde el punto de vista político, provocó el colapso de la Junta y endureció la determinación británica. 29. La invasión soviética de Afganistán sangró durante una década. La Unión Soviética entró en Afganistán esperando tener el control, y encontró una resistencia interminable. A finales de 1979, las tropas soviéticas entraron en Kabul e instalaron a Babrak Karmal. Su objetivo era estabilizar un régimen amigo, pero la sociedad afgana se fracturó y se rebeló. Los combatientes muyahidines utilizaron montañas, aldeas y fronteras para mantenerse evasivos. Los convoyes soviéticos se enfrentaron a emboscadas, minas y ataques que desaparecían en los valles. Posteriormente, los misiles Stinger amenazaron a los helicópteros, cambiando drásticamente el equilibrio de la guerra aérea. El conflicto agotó el dinero y la moral, mientras las bajas aumentaban silenciosamente. En 1989, las fuerzas soviéticas se retiraron dejando atrás un estado destrozado. Se convirtió en un atolladero en cámara lenta que persistió en Moscú mucho después de la salida. 30. La guerra de invierno de Rusia expuso la debilidad del Ejército Rojo. Un ejército gigante se topó con los esquís, los bosques y la tenaz defensa finlandesa. En 1939, la Unión Soviética invadió Finlandia, esperando una victoria rápida y fácil. Las fuerzas finlandesas bajo el mando de Carl Gustaf Emil Mannerheim utilizaron el terreno sin piedad. Las columnas soviéticas permanecieron en las carreteras, convirtiéndose en blancos perfectos en los estrechos corredores forestales. La táctica Moti divide las unidades, aislándolas como troncos cortados. El mal liderazgo y las purgas dejaron al ejército rojo rígido y temeroso. Al final, las cifras soviéticas obligaron a hacer concesiones, pero el precio sorprendió al mundo. Adolf Hitler observaba atentamente, sacando conclusiones peligrosas sobre la debilidad soviética. Finlandia perdió territorio, pero demostró que la preparación puede poner en aprietos a una superpotencia. 31. La guerra peninsular de Napoleón agotó las mejores tropas de Francia. España parecía un proyecto secundario, y luego se convirtió en la herida sangrante de Napoleón. En 1808, Napoleón colocó a su hermano José en el trono de España, lo que desató una revuelta. Las guerrillas españolas atacaron las líneas de suministro, convirtiendo la ocupación en constantes combates sorpresa. Las fuerzas británicas bajo el mando de Arthur Wellesley, más tarde Wellington, explotaron el caos hábilmente. Los mariscales franceses luchaban entre sí contra sus egos mientras perseguían sombras por los pueblos. Batallas como la de Talavera y Salamanca demostraron con qué rapidez podía desvanecerse el control francés. La guerra consumió cientos de miles de tropas que nunca llegaron a otros frentes. Más tarde Napoleón lo llamó úlcera española, y el nombre le vino muy bien. Mientras él buscaba la gloria en otras partes, España ayudó silenciosamente a destruir su imperio. 32. Hitler dividió sus fuerzas hacia Stalingrado y el Cáucaso. Alemania llegó al Volga,
pero su estrategia se dividió como el hielo agrietado. En 1942, Hitler lanzó el buque insignia Case Blue, cuyo objetivo era buscar petróleo en el Cáucaso. También estaba obsesionado con Stalingrado, una ciudad simbólica que lleva el nombre de Stalin. Las fuerzas se dividieron entre el grupo de ejércitos A, al sur, y el grupo de ejércitos B, al este. Las líneas de suministro se extendieron, mientras las tropas rumanas e italianas protegían los flancos con equipo limitado. Las luchas callejeras en Stalingrado se convirtieron en una pesadilla habitación por habitación bajo escombros constantes. Luego, la Operación Urano rodeó al Sexto Ejército, atrapando a Friedrich Paulus en su interior. El reabastecimiento aéreo falló, el invierno se hizo más severo, y la rendición se produjo a principios de 1943. La división no solo frenó a Alemania, preparó el terreno para el desastre. 33. La guerra submarina alemana se extralimitó y perdió el Atlántico. Los submarinos casi estrangularon a Gran Bretaña, pero la tecnología volvió el océano en su contra. El almirante Karl Dönitz construyó manadas de lobos para atacar convoyes en el Atlántico. Los primeros éxitos parecían imparables, especialmente a lo largo de la costa de Estados Unidos después de 1941. Pero los convoyes mejoraron, las escoltas se multiplicaron, y las patrullas aéreas ampliaron su alcance. El radar, el sonar y los sistemas de descifrado de códigos comprimían a los submarinos como luces en una habitación oscura. Los aviones de largo alcance cerraron la brecha del Atlántico Medio, eliminando zonas de caza seguras. En 1943, las pérdidas de submarinos aumentaron, y las tripulaciones sabían que las probabilidades estaban cambiando. Alemania siguió construyendo submarinos, pero el tiempo de entrenamiento y el combustible se estaban agotando. El Atlántico pasó a ser menos un terreno de caza y más una trampa mortal acuática.